Bienvenidos a este segundo encuentro internacional educativo BUAP 2011, en este día martes 1 de marzo del 2011. Quiero dar la bienvenida de manera muy especial a todos ustedes y a nuestros invitados de honor que presiden esta mesa. Tenemos al doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, secretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y representante personal del doctor Roberto Enrique Agüera Ibáñez, rector. Al maestro Jaime Vázquez López, vicerrector de docencia. Al maestro Gabriel Huerta Córdoba, coordinador de esta Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico. A los amigos, ya amigos, que están en casa, al doctor Juan Antonio García Fraile, coordinador del equipo de trabajo que participa en este segundo encuentro internacional educativo, y a la doctora Nelly Milady, que viene directamente de Colombia. Saludamos también a los directores y directoras de las dependencias de esta institución, a la doctora Angélica Valenzuela. Están otros directores de regionalización, de bibliotecas, de manera también muy especial al maestro Víctor Ortiz Flores, quien viene en representación personal del profesor Eric Lara Martínez, secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un saludo al señor secretario. Sabemos que por sus ocupaciones no está presente. Establecemos relaciones de trabajo también con los sindicatos de maestros que están en cada actividad académica que organiza la universidad, la Vicerrectoría de Docencia y la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico. Cedo la palabra al maestro Jaime Vázquez López, vicerrector de Docencia, quien nos da las palabras de bienvenida y salutación. Maestro Jaime, por favor. Gracias, maestro de la Torre. Buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos de recibirlos en la universidad. En este encuentro, una gran parte de quienes asisten son de fuera de nuestra institución y eso nos enriquece y nos satisface mucho. Quisiera señalar brevemente que este segundo encuentro internacional es parte de un proceso que iniciamos hace varios años en la universidad y que con el respaldo de nuestro rector, el doctor Enrique Agüera Ibáñez, va alcanzando más forma. Pero es justo reconocer que desde hace tiempo atrás veníamos insistiendo en una propuesta de esta naturaleza. Cuando yo era vicerrector de planeación, veía la propuesta que hizo la universidad en ese entonces, que se llamó Academia para el Desarrollo de la Educación, que era el espacio de formación docente. Entre otras personas, ahí trabajó una apreciada amiga que me ha enriquecido mucho con sus conocimientos, que es la doctora Angélica Valenzuela. En este largo proceso de trabajo nos hemos encontrado con gente muy valiosa. Quiero destacar al doctor García Fraile, que además me ha ayudado mucho a replantearme cosas en la vida profesional, a seguir mirando hacia adelante y a reflexionar sobre los retos que tenemos como sociedad y el papel que jugamos cuando tenemos una responsabilidad pública. Le agradezco mucho, como siempre, al doctor
por esa aportación que ha tenido a mi persona. Le doy las gracias también al doctor José Ramón Eguíbar, un distinguido médico, fisiólogo, que es lo más cercano que tengo para hablar de economía. Mi amigo José Ramón le entiende, le gusta, y yo me he hecho muy entender a la terminología epidemiológica gracias a amigos como él. Es un tema, el de la salud pública, que a mí me gusta mucho en lo personal. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué hacer un segundo taller, un segundo encuentro internacional? ¿Qué buscamos? ¿Cómo vamos a cambiar este país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Es llamar a ese reto. Primero es reentrenarnos, sobre todo los profesores. No dominamos muchas cosas y yo creo que necesitamos primero es un ejercicio de humildad, de saber que podemos aprender y reaprender y desaprender cosas que parecen ser muy importantes. Segundo es vernos parte de un proceso social que tiene en la educación uno de sus principales componentes. ¿A qué me refiero con esto? Los datos comparados que tenemos, sobre todo a través de las encuestas internacionales, no solamente nos reflejan dónde estamos ubicados, que no estamos bien ubicados. Yo creo que hay que verlo en las posibilidades que tenemos, ¿sí?, para poder hacer que la educación sea realmente la base del desarrollo del país. Ahí se adquieren capacidades, competencias, ciudadanía, responsabilidades que creo son fundamentales para todos. Y hay un elemento que también hay que destacar. Vivimos en el marco de una sociedad de conocimiento. ¿Qué es lo que lo hace distinta a cuando teníamos otros factores que promovían la riqueza? Que es la capacidad de las personas y sobre todo la manera en que estas personas pueden tejer una inteligencia colectiva, la que le da posibilidades a las sociedades de salir adelante. Y esa es una gran diferencia, porque estamos hablando de capacidades científicas, de capacidades humanísticas, ¿sí?, de capacidades de relación entre las personas. Lo decía hace un rato con la maestra Patricia Mesa. Aquí se trata no solo de que nosotros nos mejoremos en manera particular, sino de crear capital social. Y el capital social se sustenta en una mejor educación. Entonces, al hablar de la sociedad del conocimiento, estamos hoy en el marco de lo que se consideran competencias. Tiene esa forma de calificarse. Otros le llaman de alguna otra manera, y si lo miramos el concepto de manera un poco más profunda, que se ha destacado en la sociología o la economía, estamos hablando de capacidades. En esas capacidades, ¿sí?, lo que hace es que se distinguen y se hacen específicas, ¿sí?, en la formación de los jóvenes. Y ahí entra un papel importante en los docentes, que es al que también quiero señalar ahora. Este esfuerzo que se hace en la universidad, que hacen sus escuelas por mandarlos con nosotros, que hace la sociedad en su conjunto, necesita retribuirse a la misma. Y creo que la mejor forma de retribuirse realmente es que cambiemos las formas de trabajo que tenemos. Hoy es muy difícil relacionarnos con los muchachos. Son completamente distintos a cuando nosotros estudiamos, y los que nacieron en los últimos 20 años quizás, están sujetos a un cambio de información impresionante. Relacionarnos con ellos ya es un reto. Y ahí creo que mucho podemos hacer los docentes. ¿Para qué? Para que estas propuestas que tenemos de formación se abran más. Hoy tendremos talleres y hay posibilidades en el marco de la Escuela de Formación Docente que dirige aquí el maestro Gabriel, de seguir impulsando estos espacios, tanto para la universidad como para otros actores, ¿sí?, docentes, que encuentren aquí un espacio de reflexión y formación. Pero también nos lleva a retroalimentar al interior de las escuelas. Si no cambiamos en cada uno de nosotros, en el aula, las formas de trabajo, este esfuerzo es estéril, ¿sí? Hay que relacionar incentivos, hay que relacionar apoyos, hay que darles a los docentes seguro más reconocimiento. Y eso nos va a permitir que este esfuerzo entonces sea fecundo, que no sea lineal, que no sea nada más hacerlo y hacerlo una y otra vez y la situación siga igual.
Hay que marcarnos retos, hay que marcarnos posibilidades de cambio, hay que establecer metas, hay que valorarnos a través de indicadores. Creo que eso nos va a permitir apreciar también el trabajo que hace cada uno de nosotros y en particular el que hacen ustedes en sus aulas. De eso se trata este segundo encuentro, de seguir en esa búsqueda, de seguir insistiendo, de continuar con este esfuerzo. Estoy seguro que los trabajos que ustedes van a tener y los talleres que habrán de realizarle les van a nutrir bastante. Le he pedido al doctor García Fraile que ahora nos planteemos un reto diferente, el que nos dejemos compromisos a lograr. En particular lo estoy haciendo con la gente de la universidad, en el nivel medio superior, en el superior. Vamos a trabajar ya dos programas de estudio por competencias, el de medicina y el de lenguas. Ya dieron su sí para empezar. Está abierto a las otras unidades académicas a que levanten la mano a aventurarse a este trabajo, a este esfuerzo que me parece que es fundamental en esa idea de construir ese capital social que tanta falta nos hace. Pues bienvenidos todos, que sea a nuestra universidad y que el trabajo que se realice sea en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Jaime Vázquez López. Un saludo también de manera muy especial a la Universidad Nacional Autónoma de México. Vienen maestros de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Iberoamericana Puebla. Por aquí tenemos a varios compañeros y amigos que están en la institución, del Instituto Tecnológico, de las universidades tecnológicas también, del Benemérito Instituto Normal del Estado, que vienen alrededor de 50 compañeros y compañeras. Un saludo afectuoso también a todas las instituciones que vienen de parte de la Secretaría de Educación Pública, incorporadas a la universidad, incorporadas a la Secretaría también. Tengo el honor y el placer de presentar, a fin de que nos dé el discurso de bienvenida, las palabras a nombre del señor rector, al doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, secretario general de esta universidad y representante personal del doctor Enrique Agüera. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta sala de seminarios del Complejo Cultural Universitario. Para mí es un gran honor estar aquí en este segundo encuentro. La verdad es que creo que la labor que ha hecho la Vicerrectoría de Docencia a través del liderazgo del maestro Jaime Vázquez López, particularmente en relación a la formación docente, ha sido muy intensa y muy comprometida desde que planteó él, como decía, desde que era vicerrector de planeación, la posibilidad de formar a los muchachos en un marco de competencias. Y de ahí, digamos, se gestó, creo que en la cabeza primariamente de Jaime, con la ayuda de gente como Angélica Valenzuela, Marco y otras gentes que estaban convencidos que el cambio iba a permitir hacer más competitiva la institución y por ende más competitivos a los estudiantes. El proyecto Minerva, que ya desde hace algunos años es el marco conceptual sobre el cual trabajamos en la institución. Muchas gracias al doctor Juan Antonio García Fraile de la Universidad de Oviedo, que siempre en este esfuerzo ha sido un factor fundamental de ayuda, de cooperación. A la maestra Nelly Milady López Rodríguez, también de Colombia, como decían, a los colegas que vienen ahora de Cuba y de México, que serán, digamos, los responsables de las principales conferencias, pero creo que correctamente Jaime decía que lo más importante será los talleres, que es donde tendrán la oportunidad de interaccionar y de las experiencias que ustedes han tenido en el aula con los muchachos, pues confrontarla con este tipo de marcos conceptuales que son los que están en boga en el mundo. Antes de continuar y decir palabras que son mías, no del rector, quiero enviarles un saludo de parte del doctor Enrique Agüera Ibáñez, quien por razones de agenda no puede estar el día de hoy con ustedes, pero que siempre ha tenido él un particular interés por la formación docente, porque, insisto, ese es el camino que permite la mejora en la enseñanza en todos los espacios. En este caso, que vienen de otras universidades del Instituto Normal del Estado, pues tendrá un mayor impacto.
De tal manera que yo recordando lo que decía Jaime, varias veces hemos discutido de términos económicos y médicos y hemos aprendido mutuamente, pero yo me recuerdo que hay un investigador destacado en México, habría que invitarlo, Jaime, el doctor López, si no mal recuerdo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su campus de Iztapalapa, decía que en los 80s el Estado mexicano resolvió el problema del bono demográfico que se nos está acabando, contratando a jóvenes estudiantes y como profesores, y lo único que hacían era decir, tomaban un GIS y decían, bienvenido colega, ahora ponte a dar clases, ¿no? Entonces el GIS era el poder, ahora serían los plumones estos secos, el poder para dar clases, y realmente uno se ponía a dar clases. Yo así llegué a esta institución sin saber mucho en qué consistía eso. Ahora me asesoró el doctor García Fraile y me decía, pues que siempre uno estaba cómodamente porque cerraba la puerta y uno asumía que por razones de edad uno sabía más que los que estaban del otro lado de la mesa, y entonces pues en ese espacio cerrado uno tenía, de alguna manera, eso no lo dijo él, lo digo yo, la varita del poder, ¿no? Y entonces uno así daba clases. Realmente con el paso de los años, el propio Estado mexicano se dio cuenta y empezó a hacer lo que yo llamo programas remediales. Uno de ellos todavía lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces pasamos de muchas siglas, si no las saben por ahí, en los talleres pregunten, PRONAES, PROIDES, FOMES, PIFI, PROMEP. Yo conocí a Angélica Valenzuela y me peleé mucho cuando me tocó hacer la carpeta del PROMEP del Instituto de Fisiología que yo estaba, ¿no? Y entonces andábamos planeando la vida de uno que me faltaba, no lo encontrábamos, ¿no? Pero es que te falta uno, ¿cómo no? A ver, otra vez, están todos. Bueno, es que en ese tiempo teníamos a uno chambeando de rector y pues nadie yo lo tenía que mandar a formar de doctorado porque en 5 años en la carpeta decía que todos tenían que ser doctores. ¿Quién sabe para qué? Pero todos tenían que ser doctores porque se asumía que ser doctor era mejor que maestro y eso a su vez mejor que licenciado. No siempre es así. De tal manera que lo que sí es cierto es lo que dijo Jaime correctamente, que vivimos en una sociedad del conocimiento, en donde la información, por primera vez, a pesar de que se trata de bloquear, antes era muy fácil, se compraba la prensa, se ponían las estaciones de radio, le pueden preguntar a Muammar Gaddafi, y así gobernó durante 30 años un país que tiene una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Y pues ahora, gracias a los teléfonos celulares que les dicen inteligentes, realmente no son inteligentes, son versátiles y tienen mucha capacidad de almacenamiento, y otros medios electrónicos, pues se puede comunicar la gente y cada vez será más difícil que no tengamos la información prácticamente en tiempo real, todos los habitantes de este planeta. Lo que es un hecho es que la OCDE hace cosa de 3 semanas, lo platicaba con Jaime, les digo que regularmente platicamos sobre los aspectos educativos que creo que a ambos nos interesan mucho, y sacó una estadística que a mí me dejó muy impresionado. Fíjense, el aumentar 100 puntos en la prueba PISA en los alumnos de secundaria en este país tendría un impacto de largo aliento del 2% sobre el Producto Interno Bruto en México. De hecho, México es 2.1, sería el país que mayor beneficio recibiría, y eso se debe a que somos el país más retrasado en la prueba PISA, es decir, salimos reprobados desde el punto de vista de la OCDE. Y les recomiendo a todos los que están aquí, que al rato no tengo acciones, pero que lean el Reforma hoy, que hacen un análisis muy interesante de los 2,800 y pico de comisionados que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso es que invertimos algo así casi como ya el 8% en educación. De hecho, somos el país de la OCDE que más invierte en educación per cápita y no obtenemos resultados. Y es que el problema es que ese dinero tendría que llegar al aula, a las competencias, a que ustedes tuvieran mejores elementos que pudieran venir a este y a muchos otros eventos para mejor formarse y poder mejor dar las clases, no solo mejor dar las clases, sino dar los elementos que permitan el análisis de la información que se tiene, que creo que eso es parte del reto que tenemos en el mundo actual. Así que con esto y agradeciéndole a Jaime las muchas lecciones de macroeconomía y pocas de microeconomía,
hemos podido avanzar ambos y esperemos que ustedes ahora tengan a otros colegas que les permitan avanzar y que sean mejores docentes, porque seguramente eso permitirá que este sea un mejor país y también que tengamos un mejor futuro todos nosotros. Así que si me permiten, y a nombre del señor rector de la institución, siendo las 9:38 de la mañana, me es muy grato a nombre del señor rector de la institución, el doctor Enrique Agüera Ibáñez, declarar formalmente inaugurado el segundo Encuentro Internacional Educativo, Gestión del Currículum, Didáctica y Evaluación por Competencias. Que sea para el bien de todos ustedes y sobre todo de los estudiantes. Muchas felicidades. Agradecemos la participación, la asistencia de directivos, de funcionarios. Un saludo muy especial al secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional, al profesor Eric, quien viene representándolo, el maestro Víctor Ortiz, al director general del BINE, al amigo Andrés, un saludo especial y muchas gracias a las autoridades que nos acompañaron, al doctor García Fraile y a la doctora Milady, al maestro Gabriel. Vamos a dar inicio de inmediato, mientras se despiden nuestras autoridades, a dar inicio a este segundo encuentro internacional educativo con la conferencia magistral a cargo del doctor Juan Antonio García Fraile. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, digo, perdón, a todas y a todos. Es un placer para mí el estar aquí hoy con ustedes. Bueno, la verdad es que aquí en la UAP ya casi es como si estuviera permanentemente, es decir, es una situación de eterno retorno. Vaya donde vaya en México, siempre vengo por la UAP, ¿eh? Entonces, me es muy grato, me encuentro muy a gusto, muy cómodo, conozco a muchísimos de los que están acá y les agradezco mucho que hayan venido una vez más. Probablemente ya me han oído bastantes veces y no deberían estar aquí, ¿eh? Pero yo sé que lo de las constancias es importante, ¿eh? Entonces lo entiendo, les disculpo, incluso, pero bueno, van a oír cosas que ya me han oído en otras ocasiones. No me hubiera gustado dar la conferencia que voy a dar hoy, pero esta tarde hay talleres, hay gente que viene de fuera, hay gente que a lo mejor no conoce lo que venimos trabajando en los últimos años y, por tanto, voy a ser algo reiterativo en algunas cuestiones, en otras seguramente no, pero en algunas sí voy a repetir. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, voy a repetir algunas cuestiones y les pido disculpas si ya las han oído. Quiero dar las gracias, antes de empezar, en primer lugar, al maestro Gabriel Huerta, que es una persona muy modesta, no sé dónde está ahora. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estás? Está ahí. Él nunca aparece, nunca figura en estas cuestiones, pero es una persona que le interesa mucho todo el tema de la formación docente. Él es un hombre de la UAP y gracias a él, por supuesto con el apoyo del maestro Jaime, pues hemos podido hacer eventos como este y todo otro tipo de actividades que tenemos en mente. Y si hoy estamos aquí, pues es en parte gracias a Gabriel, que como les digo, pues apenas lo verán por ahí, pues muy modesto, con su cartera, nadie le dice nada, pero él es de las personas importantes aquí que tiene que ver con que estemos reunidos. Y bueno, pues le doy las gracias, lo mismo que al maestro Jaime. Bien. Quería empezar con ustedes sin más preámbulos. Les voy a poner algunos ya lo han visto, este es de los nuevos que traía, pero como ya he tenido talleres, pues nunca me resisto y se lo pongo a algunos, pero quiero compartir con ustedes para empezar una especie de cuento o chiste que decimos en España y que viene muy bien para introducir lo que nos trae aquí hoy. Fíjense, a ver si esto funciona. Sí. Se lo voy a ir leyendo, lo ven en grande, pero
Se lo voy a ir contando. Dice que una vez en un pueblo había dos hombres que se llamaban Joaquín González. Uno era sacerdote y el otro era taxista. Y mueren los dos el mismo día, llegan al cielo, donde les espera Dios, y van pasando. El primero dice: ¿tu nombre? Dice: Joaquín González. Dice: ¿tú eres el sacerdote? Dice: no, yo soy el taxista. Entonces Dios consulta su planilla y dice: bueno, te has ganado el paraíso y te corresponde esta túnica con hilos de oro y esta vara de platino con incrustaciones de rubí. Y le dice: puedes pasar. Dice: muchas gracias, dice el taxista. Pasan varias personas más y le toca el turno a Joaquín González. Dice: ¿tu nombre? Dice: Joaquín González. ¿El sacerdote? Dice: sí. Muy bien, hijo mío, te has ganado el paraíso, te corresponden esta bata de lino y esta vara de roble con incrustaciones de granito. Y el sacerdote dice: perdón, no es por desmerecer, pero debe haber un error. Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Dice: sí, sí, hijo mío, te has ganado el paraíso. No hay ningún problema. Te corresponde esta bata de lino. Y dice: no, no puede ser. Dice: yo conozco al otro Joaquín González, al taxista. Vivía en mi pueblo. Dice: era un auténtico desastre como taxista. Se subía a las aceras, chocaba todos los días. Una vez se estrelló contra una casa, conducía muy mal, tiraba todas las farolas, se lo llevaba todo por delante. Y yo me pasé 75 años de mi vida predicando todos los domingos en la parroquia. ¿Cómo puede ser que a él le den la túnica con hilos de oro y la vara de platino y a mí me den esto? Debe haber un error. Dice: no, no, hijo mío, no hay ningún error. Le dice Dios: lo que ocurre es que aquí en el cielo nos hemos acostumbrado a hacer evaluaciones como las que hacéis vosotros en la vida terrenal. Y lo vas a entender enseguida. Dice: ¿cómo? No entiendo. Dice: es muy sencillo. Trabajamos por objetivos y resultados. Y te voy a explicar tu caso y lo entiendes enseguida. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú predicabas, la gente se dormía. Pero cada vez que él conducía, la gente rezaba. Y los objetivos son los objetivos. Son los objetivos. Bien, no tomen como tema, es decir, lo que es el contexto no me interesa, me interesa la parte esta. Es decir, ¿qué es lo que me encuentro permanentemente? Maestros que dicen: doctor, llevo 35 años o 40 de servicio, jamás en mi vida he faltado a clase, he ido todos los días a clase. Claro, las mesas y las sillas también van todos los días a clase. Entonces, el problema no es que se supone el ir a clase todos los días. El problema es qué hacemos dentro del aula. Ese es el problema. Entonces, mi idea es compartir con ustedes una propuesta de qué es lo que podemos hacer en el aula todos los días, para lo cual, si me pasan a la otra presentación, no sé, te lo agradezco. Si me pasas ya la presentación de la conferencia, pues te lo agradezco. El problema es qué hacemos en el aula, en el tiempo que tenemos, para obtener el máximo rendimiento dentro del aula. Y para eso yo vengo a compartirles un modelo que venimos, un enfoque, ni siquiera es un modelo, no somos pretenciosos, es un enfoque de cómo trabajar esto de las competencias dentro del aula, cómo construirlas y cuál es el proceso a través del cual las podemos insertar dentro del currículo. Es una propuesta, créanme, modesta. Venimos trabajándola un grupo de personas, de profesores en los últimos años a nivel internacional. 10 años llevamos ya con esto. Cuando nadie creía en esto, nosotros la verdad es que a fuerza de trabajo lo que hicimos es una revisión de todos los modelos que existían en torno a este concepto de competencias y ya a día de hoy podemos ofrecer una propuesta que creemos que es bastante seria. Yo acabo de venir ahora de Mérida, de Yucatán, donde la media superior de Yucatán, en todas las materias de media superior, ha diseñado ya libros de texto en base a este enfoque socioformativo de competencias. Se lo entregamos a la editorial a finales de este mes y va a haber libros en base a lo que es el enfoque socioformativo de competencias en la media superior de media Yucatán en todas las materias. Créanme que es de las cosas que más orgulloso me siento. Sentí una satisfacción enorme. Es decir, no se pueden ustedes imaginar lo que es ver cómo maestros, yo no he hecho nada ahí. Yo he dirigido un proceso donde los propios maestros en las diferentes disciplinas han construido libros y se van a publicar
en base a lo que es el enfoque socioformativo de gestión del currículum en base a competencias. La satisfacción ha sido enorme, enorme, porque además son maestros que se han implicado, que creen en ello, que lo han visto claro, que de alguna manera han hecho un esfuerzo enorme durante muchos sábados, después de su jornada de trabajo habitual, para trabajar todo esto. Entonces, bueno, pues la verdad es que uno se siente satisfecho, está empezando a ver los frutos de algunas cosas que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. Y ojo, el camino no ha sido fácil. Yo empecé a hablar de esto cuando lo que primaba era el constructivismo. Bueno, pues es toda una concepción de la educación, con un pensamiento detrás sólido, podríamos decir incluso duro, pero yo nunca quise que esto de las competencias fuera una broma, fuera algo traído de fuera de la academia. Mi idea fue que yo era un académico y yo tenía que ofrecer a los maestros algo que les fuera útil todos los días, nada teórico, nada de bla, 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 porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo podía venir aquí a ustedes y decirle, porque dice fulano no sé qué sobre las competencias, mengano no sé cuántos, y me tiro 2 horas y ustedes al final no saben lo que yo digo sobre las competencias. Esa es la conferencia más cómoda que uno normalmente puede dar. Pero a mí me interesa que ustedes vean y compartan conmigo no lo que dice fulano mengano, sino lo que este grupo de docentes que venimos trabajando y a los que ustedes van a oír a lo largo de estos días en diferentes partes de lo que es el enfoque, lo que comparto con ustedes es lo que nosotros pensamos que se puede hacer. Y detrás hay un pensamiento y hay una teoría. Yo no les voy a hablar de Vygotsky, yo no les voy a hablar de Ausubel, yo no les voy a hablar de Godwin, yo no les voy a hablar de toda otra serie de autores, no les voy a hablar, pero están detrás de todo esto. Están detrás de todo esto. Por tanto, vamos a empezar y me van a ver algunas... Estoy en una fase un poco nihilista, eso se lo digo. Me van a ver algunas, espero que no se lo tomen a broma, algunas de las cosas que les voy a decir, porque se las voy a fundamentar. Pero sí, con esto de las competencias estoy un poco nihilista y ahora lo van a entender perfectamente. Quiero compartir con ustedes, como reflexión inicial, un parrafito de Fernando Savater. A mí Fernando Savater no me gusta mucho, he tenido la ocasión de decírselo a él, y sí me gusta este libro de él, que es el valor de educar. Miren, dice Fernando Savater que las materias docentes, sean cuales sean, a menudo son enseñadas de una manera, por decirlo suavemente, ineficaz, que agobia normalmente a los estudiantes sin ilustrarlos y que expulsa del conocimiento en lugar de atraer a él. Sin descartar el apoyo de las demás, yo creo que la principal causa de la ineficacia docente es la pedantería pedagógica. No se trata de un trastorno psicológico de unos cuantos maestros, sino de una epidemia, casi podríamos decir, laboral de la mayoría. De modo que la pedantería es un vicio que nace de la propia vocación de enseñar, que la acompaña como una tentación o un eco maligno y que en casos graves puede llegar a esterilizar por completo. Yo estoy muy de acuerdo con Fernando Savater en esto. Tenemos una tendencia, como docentes, a que cualquier decisión que tomamos, cualquier escrito que hacemos, cualquier proyección que hacemos en el aula de lo que sabemos, nos sentimos como desnudos si no lo rodeamos de toda una teoría pedagógica, de alguna construcción teórica que de alguna manera nos permita justificar lo que estamos haciendo bien con los estudiantes o bien con nuestros propios compañeros. Y a veces yo creo que las cosas son mucho más sencillas que todo eso. Parece que no tenemos autoridad si no lo justificamos habiendo leído el último libro y tenemos que introducir el último libro, como sea, dentro de nuestra planeación. Aunque sea a veces con calzador, aunque no quepa ese libro, pero hay que introducirlo para que los demás sepan que somos muy listos, que estamos a la última y ahí es donde empieza la pedantería pedagógica. Ahí es donde empieza la pedantería pedagógica. Si llamáramos a las cosas por su nombre, probablemente podríamos decir, mire usted, la didáctica por competencias, eso que llamamos la didáctica por competencias, ¿qué es? Pues es un instrumento, es un camino a través del cual lo único que tenemos que hacer es intentar, como personas o como profesionales que somos en una materia, en una disciplina, ofrecer o mediar ese conocimiento ¿a quién? A los estudiantes. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con unos propósitos en primer lugar, es decir, tengo una visión de la asignatura y lo que yo quiero es que mis estudiantes al final adquieran esto o lo otro. Eso es un propósito.
¿Para eso qué tengo que emplear? Estrategias de diferente tipo, técnicas, actividades. Y luego, lo más importante es lo que viene aquí en la parte de abajo, bajo mi punto de vista. ¿Partiendo de qué? De sus necesidades y aprendizajes previos. Es decir, cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de didáctica, cuando hablamos de gestión del currículum, miren, no se trata de hacer el mejor de los currículum posibles, porque eso no sirve para nada. Si yo hago el currículum ideal y no va dirigido o pensado para unos estudiantes, eso no sirve absolutamente para nada. Eso sirve para tenerlo allí en un marco en mi despacho, pero eso es inaplicable. ¿Cuándo tiene sentido lo que estoy haciendo, se llame competencias o lo que sea? Cuando yo lo destino a unos estudiantes de carne y hueso, que yo conozco y sé cómo son por toda una serie de indicadores que son los estudiantes que entran en esta universidad o en la otra. Y a ellos es a quienes tengo que dirigir la planeación didáctica. Por tanto, si no parto de necesidades o aprendizajes previos, no sirve de nada. Les voy a poner varios ejemplos. Hay maestros que me dicen, doctor, yo ya tengo mi planeación por competencias. ¿Cómo? Sí, mire usted, me encerré una semana en mi despacho y estuve construyendo un currículum por competencias. Eso no funciona. Usted ha hecho otra cosa. Eso se hace en una institución, no lo hace un maestro, no lo hacen dos. Se hace como consecuencia de un acuerdo institucional. Lo que se hace es una planeación, un perfil de egreso, para saber qué estudiante queremos que salga de la institución y con qué competencias. Y luego distribuimos esas competencias entre los docentes de una institución. Por tanto, usted no lo puede hacer solo. Es fruto de un consenso o de un acuerdo institucional. Y si no, no sirve absolutamente para nada. Otra opción. Doctor, yo ya tengo el programa mío por competencias, revísemelo. Fíjese que tengo 40 competencias en mi programa. ¿Cómo va a tener usted 40 competencias en su programa? Sí, porque mire que ya, donde ponía objetivo tema 1, ya he puesto competencia 1. Donde ponía tema 2, competencia 2. Donde ponía tema 3, competencia 3. Entonces, hay diseños que son un sinsentido, eso atenta a la razón. ¿Cómo voy a conseguir yo 40 competencias con un estudiante? Esto no es una mera opción de maquillaje. Esto de las competencias es muy serio, es un tema muy serio, es una planeación didáctica. Esto no es para que lo vean en la Secretaría de Educación, para que lo vean en la universidad, que ya tengo el programa hecho. Esto tiene la finalidad de que conjuntamente los docentes de una institución hacen una oferta educativa a los estudiantes integrada. Es una oferta donde se trabaja en equipo. Es que es un cambio cultural en última instancia. Es decir, es un cambio cultural. A veces es necesario, primero, desaprender lo que sabemos para poder aprender otras perspectivas, otras opciones. Por tanto, piensen que siempre partimos de las necesidades y los aprendizajes previos. Yo siempre recuerdo esto, y esto sí lo he mantenido. Creo que los retos que tenemos son 3. Trabajar por competencias, que es lo que les voy a exponer ahora, trabajar en sistema, trabajar de manera consensuada en la institución, y siempre se alimenta cualquier modelo, incluido este de competencias, este enfoque que yo les ofrezco, en base a la investigación y reflexión sobre la práctica docente. La investigación permanente y la reflexión permanente sobre la práctica que hacemos en el aula es lo que alimenta, lo que nutre cualquier sistema. Por tanto, creo que estos serían los 3 retos que tenemos. Yo no les voy a hablar de todos los modelos de competencias, les voy a hablar de un enfoque muy pequeño, muy particular, que es el enfoque socioformativo de gestión del currículum por competencias. Yo no les voy a hablar de constructivismo, del modelo constructivista, del conductista, del funcionalista, yo les voy a hablar de este pequeño enfoque que venimos construyendo. Y aquí es lo primero que les planteo. ¿Qué es una competencia? Pues para mí una competencia es esto. Perdonen, me he confundido. Una competencia no es nada. Perdonen, es que me he vuelto a confundir. Una competencia es un medio, una herramienta para conseguir un fin. Por tanto, todos aquellos que han deificado las competencias, todos aquellos que piensan que viniendo aquí, aprendiendo a construir competencias o lo que es una competencia, solucionan ya el problema de su materia o de su institución, están confundidos. Porque les digo y les vuelvo a repetir, una competencia no es nada. No sirve para nada. Si no está inserta dentro de lo que es un perfil profesional de egreso completo de una institución donde se han definido cuáles son las competencias. Se me olvidó decirles, no maestra, no conteste, por favor, maestra, no conteste, me parece, les pido por favor que apaguen los celulares. Yo lo apagué hace un ratito.
Les pido, si alguien tiene que salir, que se vaya a llamar, no tengo ningún inconveniente, pero esto es una situación académica. Estamos aquí en la universidad, ¿eh? No estamos en ningún otro sitio. Entonces, por favor, apaguen los teléfonos. Apaguen. Tienen un par de segundos, 3, 5, los que sean, para apagar los teléfonos. Y si no, pues se pueden salir a llamar, y si no, se pueden salir de la conferencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero por favor, estamos en la universidad, no estamos en el supermercado, ni estamos en la gran superficie, ni nada de eso. Bien, por tanto, entiéndanme, cuando yo digo que una competencia no es nada, lo que me estoy refiriendo es que no es algo que pueda hacer un docente en su casa, no es algo que pueda hacer en el despacho. Es una tarea colectiva, las competencias se construyen colectivamente en la institución. Son un conjunto de competencias, tanto específicas de cada carrera como genéricas para todos los estudiantes de la institución. Y hay que definirlas previamente y luego hay que repartirlas o distribuirlas entre la malla curricular. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor a mí, como docente, únicamente me corresponde un trocito de una competencia. En mi materia, únicamente me corresponde formar a los estudiantes en una parte de una competencia. Ni siquiera en una competencia, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si está bien organizado, si es fruto del consenso, si es fruto del acuerdo en la institución, cada competencia está distribuida entre las diferentes especialidades, departamentos, materias de la institución, y cada docente sabe quién va delante de él, quién va detrás. El que va delante, qué es lo que está construyendo, y el que va detrás, qué es lo que está construyendo. Por tanto, o son eso o no son nada. Pero la competencia por sí misma, créanme que no es que haya tomado ni nada que se le parezca, la competencia por sí mismo no es absolutamente nada. Y ha habido gente que ha deificado las competencias. Ha habido teóricos, ha habido instituciones que han deificado las competencias, como si las competencias fueran el bálsamo de Fierabras que aparece en el Quijote, que lo cura absolutamente todo. Es decir, deme usted unos estudiantes con bajos promedios, como decía antes el secretario general, con el tema de lo que es la evaluación PISA y los informes PISA. Si usted me da unos estudiantes con bajos promedios, el caso de México, yo le pongo automáticamente mucho dinero y usted al final de la fábrica va a ver cómo salen estudiantes magníficos. No, los resultados no dan eso. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que no es una cuestión económica del sistema a nivel macro, yo creo que es una cuestión a nivel de formación de docentes. Yo lo diría de otra manera. Deme usted poco dinero a nivel macro, deme usted mucho dinero para formar a los docentes y ya verá cómo sale muy bien el producto al final. Porque un docente bien formado con metodologías no necesita ni edificio, no necesita ni aula, no necesita ni ordenador para lo que tiene que hacer. Y a veces lo que más nos importa es que el edificio sea bonito, que haya muchos ordenadores y nos descuidamos de la parte de la formación de los docentes. Esto no es mío, ¿eh? No crean que esto es una cuestión mía. Yo, como profesor de Historia de la Educación que soy en mi universidad, yo esto lo he oído a lo largo de la historia de la educación muchas veces. ¿Dónde hay que aplicar el dinero? En la parte de formación del personal docente. Pero desde Rousseau, desde Emilio de la Educación, esto es así. Profesor que tiene que ser un mediador, un guía. ¿Ustedes creen que nosotros podemos competir en el día de hoy, por ejemplo, con el señor este que está metido dentro del ordenador, que yo no lo he visto nunca, creo que se llama Google, que ustedes le ponen cualquier cosa y se lo sabe absolutamente todo? ¿Ustedes creen que nosotros como docentes podemos competir con este señor que debe ser alemán o algo así, o austriaco? No, esa tarea la tenemos perdida. Si queremos basar toda nuestra actividad en los conocimientos, el señor este nos gana. Nuestra tarea no es el conocimiento. Eso forma parte de un modelo ya tradicional, donde en determinado momento histórico las universidades tuvieron que incluir dentro de las universidades gran cantidad de estudiantes, y cuando hay muchos estudiantes, cuando es un periodo de inclusión máximo, lo único que se pueden dar son conocimientos. Pero ahora mismo, la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación nos dicen que esa tarea es una tarea perdida. Ningún docente sería capaz de asimilar los cambios que en su disciplina se producen todos los días. No al mes, sino todos los días. Seríamos incapaces de asimilarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mediadores, tenemos que ser guías en el aprendizaje de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. Por tanto, es una tarea claramente educativa.
Yo siempre digo que este modelo que les ofrezco es un modelo neohumanista. ¿Por qué? Pues ahora lo van a entender. Lo van a entender perfectamente. Las competencias tienen que formar parte de esto que les planteo aquí. Un concepto de formación humana integral, que es lo que tiene que tener la institución. Tiene que tener también un concepto de proyecto ético de vida para los estudiantes, y las competencias es lo que ayudan a conformar ese proyecto ético de vida y, por tanto, a alcanzar esa concepción de la formación humana integral. Pero son solo un componente del proyecto ético de vida. Si no hay un proyecto educativo de formación humana integral, si no hay un proyecto educativo de ética de vida de los estudiantes, las competencias no sirven para nada, porque son un solo componente. No podemos solucionar esto con las competencias. Las competencias no adelantan, no crean, no imaginan lo que es la formación humana integral o lo que es el proyecto ético de vida. Por tanto, son un instrumento para llegar a eso. Por eso les digo que no son nada, son solo una herramienta para poder llegar a donde queremos llegar. Bien, miren, los que ya me conocen han oído esta definición, voy a insistir en ella. Es una definición que pueden encontrar en nuestros libros, en nuestras publicaciones. Una competencia es una actuación integral para analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios e integrando saberes. Bien, ¿qué les quiero yo decir con esto? Pues les quiero decir con esto que, primero, para que haya competencia tiene que haber un problema a resolver con los estudiantes, tiene que haber una carencia. Tenemos que intentar mejorarles, tenemos que intentar cubrir alguna innovación, tenemos que... Un problema son cosas sencillas. No son grandes problemas de la humanidad, son carencias, son cuestiones que afectan a los estudiantes y que observamos que, por lo que sea, no funcionan. Por tanto, una competencia se construye teniendo como soporte un problema. No se construye en el vacío, no se construye en un despacho, no se construye para un estudiante ideal. Aquí hay otra cuestión que a mí me interesa, integrando saberes. Y esto, fíjense que es muy curioso porque el señor Bloom nos hizo mucho daño hace muchos años. Nunca vamos a valorar el daño que nos hizo. Se lo voy a explicar. Incluso ahora hay nuevas taxonomías que están resucitando, también al hilo de Bloom, la de Montalvo, la otra, porque de alguna manera se piensa o pensamos que cuando hablamos de integrar saberes es únicamente poner en líneas paralelas los tres saberes. Yo me encuentro diseños curriculares donde dicen los docentes, ya lo tengo, doctor, mire, esta columna es la del saber conocer, esta otra es la del saber hacer y esta es la del ser y el convivir. Ya, pero si una competencia es una integración, ¿usted qué espera? ¿Dejarlos ahí una tarde y que a la mañana siguiente se hayan juntado ellos solos? ¿O cómo es esto? ¿Que las tres columnas se hayan mezclado? No, mire, si estamos hablando de integración de saberes, eso lo hace el docente o no lo hace nadie. Eso no se lo va a hacer nadie nunca. Si ustedes esperan que algún día alguien venga a solucionarles el problema este de las competencias, de verdad que están equivocados. No va a venir nadie. Es imposible que ningún asesor, ninguna editorial, ningún experto mundial les solucione el tema este de las competencias. Las competencias las construye un maestro para esos estudiantes partiendo de sus necesidades y aprendizajes previos. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. No hay absolutamente nadie más que pueda resolver este problema. Yo vendré las veces que ustedes quieran, pero yo este problema no se lo soluciono. Yo lo he ido solucionando cuando por las tardes, muchos días, en muchos talleres, nos hemos encerrado ahí, he dirigido el proceso que ustedes mismos han construido. Yo no tengo ningún mérito, yo no soy experto en las diferentes materias que ustedes dominan. Yo digo siempre, usted déjeme maestros expertos en su disciplina y de lo demás me encargo yo. Pero si no hay maestros expertos en su disciplina que tengan una visión completa de lo que es esa disciplina y que tengan una visión completa de lo que quieren hacer con los estudiantes desde esa disciplina, yo no puedo solucionar ningún problema. Cuando tengo estos maestros, claro que hemos hecho cosas aquí. Por ejemplo, pues los ejes transversales del modelo educativo Minerva, estamos trabajando con ellos desde hace tiempo para convertirlos en competencias genéricas. Aquí hay algunos maestros que me han ayudado en esa tarea, que a ellos han construido como expertos parte de algunos de esos ejes y tenemos hecho ya el desplegable con lo que sería la competencia. Pero lo han hecho ellos, yo no lo he hecho. Por tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que esto o lo hacen ustedes o no lo hace nadie.
Aquí no hay vuelta atrás. No hay nadie que les pueda solventar este problema. Si ustedes no comprenden cuál es el proceso, ya les pueden dar libros bonitos, las editoriales, al final se van a rendir y van a volver al modelo tradicional. Que esa es otra cuestión que sucede. Ahora se la voy a contar, ahora después. Mire, les decía que lo de resolver problemas es situaciones indeseables, falta de conocimiento en algún ámbito, conflicto de intereses, retos para innovar. ¿Y quién construye las competencias? Pues miren, se lo estaba diciendo. Las competencias las construye el docente especialista en una materia, nunca una editorial o un experto asesor. Esa es una tarea perdida. Es una tarea perdida. Y les puedo contar 1000 anécdotas. A mí me llaman de aquí de México y me dicen instituciones, doctor, háganos un diseño curricular por competencias. Que no, mire usted, que esto no funciona así, que yo no le puedo hacer eso. Que sí, doctor, que yo lo necesito, que me lo han pedido en la Secretaría de Educación, yo lo tengo que presentar, pero no, mire usted, es que esto de las competencias no es que yo les pueda hacer, porque es, no, doctor, yo lo necesito, usted me lo tiene que hacer. Bueno, después, fíjense que yo debería callarme, cobrar, y ya está, pero no, después de intentar convencerle, pues ya uno le dice, cuando se pone pesado la persona, los tengo verdes, los verdes son los de 20.000 pesos, los azules son los de 50, y los amarillos, pues son los más caros, si usted quiere un amarillo, yo se lo hago. Ahora bien, eso no le va a servir a usted para nada, usted no va a resolver el problema dentro de la institución, eso le sirve como cuestión estética, como cuestión de maquillaje, usted lo presenta y usted va a quedar muy bien delante de la Secretaría de Educación, de la instancia que sea, pero eso no es un diseño en base a competencias. Pero bueno, hay veces que la gente pues quiere eso y la Secretaría de Educación pues lo acepta. ¿Y cómo se construyen las competencias? Pues miren, nosotros siempre decimos, lo van a ver enseguida, si venían por ver cómo se construyen, vamos a terminar pronto y se pueden salir, ya lo van a saber en 2 minutos, no hay problema. Partimos del perfil profesional por competencias. ¿Qué es un perfil profesional? Pues son un conjunto de competencias que en cada carrera una institución dice que tienen que tener los estudiantes cuando terminen. De ahí hay que arrancar siempre. Son el conjunto de competencias que debe desarrollar el estudiante durante el transcurso de su programa de formación. Eso se define a nivel institucional, tendrá que tener estas competencias y luego se distribuye por la malla curricular. Bien, ¿en qué se basa todo esto de las competencias? Pues se basa en 2 cosas que les voy a insistir hasta la saciedad. Son los criterios y las evidencias, aunque vamos a volver sobre ello luego en la parte de evaluación. Una competencia se compone de criterios y evidencias. Los criterios son las pautas a través de las cuales guiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Y las evidencias son productos tangibles que me tiene que entregar el estudiante. Criterios y evidencias van unidos. Por cada criterio, evidencias. Y por tanto, lo que hacemos es hacer un paquete integrado entre criterios y evidencias para llevar a cabo el proceso de evaluación. Pero sobre esto voy a volver luego después. ¿Qué me interesa? Que ustedes vean lo que es una competencia. Una competencia son 4 cosas. Lo van a ver enseguida. Es un verbo de acción o de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia. Ahí tienen una competencia, que es de media superior de lenguaje aquí en México, que está reconstruida, no aparece así, pero casi aparece así, y la tienen ahí y la ven en las 4 partes que tiene una competencia. El verbo de acción es que escucha, interpreta y emite. El objeto conceptual, mensajes pertinentes en distintos contextos. La finalidad, para lograr el entendimiento y la apropiación del conocimiento. Y la condición de referencia, considerando la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. ¿Qué les decía yo al principio? Les decía yo al principio que una competencia es una integración de saberes. Miren, aquí en el objeto conceptual está el conocer, en la finalidad está el hacer y en la condición de referencia está el ser. Como somos respetuosos con la definición que dimos, ahí están integrados los 3 saberes. Lo que le decimos al estudiante con una competencia es dónde le queremos llevar, qué recorrido queremos hacer con él dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos enseñarle a que escuche, a que interprete y a que emita mensajes pertinentes en distintos contextos, etcétera, etcétera. ¿Esto se aprende? Si el problema es construir competencias, se tarda media hora en aprenderlo. De hecho, hay maestros que vienen, aprenden la construcción de competencias, se sienten por satisfechos, se van
y siguen impartiendo sus materias de acuerdo a como lo han hecho toda la vida. Esto es muy habitual, porque los que son listos se dan cuenta que esto casi no es nada. Yo aquí lo que le estoy diciendo al estudiante es qué voy a hacer, lo que no le estoy diciendo es cómo. Y el problema, que no es tanto problema, está en el cómo. Por tanto, ustedes verán que es muy habitual que la gente tenga como principal preocupación el aprender a construir competencias. El desarrollarlas e impartirlas ya es otra cuestión distinta. Algunos se rinden, porque lo que viene ahora pues requiere algunas otras cuestiones. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Y están aprendiendo algo o no? Bueno, yo con que me conformaría, fíjense, más que con los detalles que los vamos a trabajar luego en los talleres. Mi idea es hacerles a ustedes una panorámica general hoy de lo que vamos a trabajar esta tarde en los diferentes talleres. Hasta ahora, ¿qué les vengo a decir yo? Pues miren, lo que les vengo a decir es que cualquier diseño curricular por competencias tiene que partir del perfil profesional de egreso, que son el conjunto de competencias que la institución quiere que tengan los estudiantes al terminar. ¿Qué les he dicho también? Que una competencia se apoya en un problema. Con una competencia lo que quiero es resolver un problema de aprendizaje que tienen los estudiantes. No un gran problema, una innovación, una carencia, un pequeño problema. ¿Qué les vengo a decir también? Que una competencia se construye de manera sencilla y somos respetuosos con la definición de competencia si la entendemos como integración de saberes para resolver problemas del contexto con idoneidad y con compromiso ético si la construimos de esta manera. A ustedes les podrán decir, mire, yo no construyo así las competencias, hay otras formas de hacerlo. Ustedes dirán, por supuesto que sí, pero nadie les podrá decir que esto esté mal, porque siempre lo que somos es respetuosos con la concepción de que una competencia es una integración de esos tres saberes, y ahí están los tres saberes. Por tanto, hay otras formas, hay otras maneras, pero esto es una competencia aquí y en Manila, y en Bangkok, y en China, y en Pekín. Esto es una competencia. Hay otras formas, claro que hay otras formas. Por eso estamos en la universidad, por eso estamos en la academia, y hay diferentes perspectivas donde se trata de confrontar todas estas opciones que permite el conocimiento. Estaría bueno que hubiera pensamiento único y que hubiera únicamente una forma de resolver los problemas. Bien, les decía yo, si ustedes observan, esta es la competencia. ¿Este es el qué? Este es el cómo. Este es el cómo con los estudiantes. Yo ahí le he dicho la competencia completa, y aquí lo que le voy a decir al estudiante es cómo le voy a llevar, por qué caminos le voy a llevar hasta obtener ese resultado final. Le estoy diciendo al estudiante que para eso le voy a enseñar a expresar ideas y conceptos, que le voy a enseñar a aplicar distintas estrategias comunicativas, que le voy a enseñar a identificar las ideas claves en un texto, a comunicarse con respeto y a comunicarse asertivamente. Si ustedes observan, aquí tenemos criterios de los tres saberes. A ver si doy con lo de... No, es que... Bueno, ¿me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Es que quería... quería con el láser, de alguna manera, puntuar algunas de las cuestiones, pero veo que no sé si tiene láser. ¿Tiene láser? Para marcarles... Sí, con este de acá. Discúlpenme, quería marcarles algunas de las cuestiones que yo tenía. Fíjense que, si ustedes observan, hay algunos de los criterios, son criterios del conocer, del hacer y del ser. Esa es la condición. La condición es que desde la definición de competencia como integración de saberes, eso se convierte en el ABC de todo el desarrollo que llevamos a continuación. Si ustedes observan, alguno de los criterios, el de expresar ideas y conceptos, mediante representaciones lingüísticas, podríamos calificarlo como un criterio del conocer, el aplicar como un criterio del hacer, el identificar lo podíamos también calificar como uno de los criterios del conocer, pero los dos de abajo son del ser, comunicarse asertivamente y comunicarse con respeto y cordialidad. Si ustedes observan, un criterio tiene todo lo mismo que la competencia menos una cosa. Se construye igual menos en una parte. Esta es la pregunta del $1.000.000. Si no atendieron al otro, esto ya no lo saben.
pero como están muy obsesionados tomando apuntes y tomando notas, son como los estudiantes, pues a veces es muy difícil que se den cuenta de lo que estamos hablando. Yo a mis estudiantes les digo, para evitar esta tendencia a estar obsesionados con lo que dice el profesor, les digo, cuando terminan y llevan copiadas no sé cuántas hojas de apuntes y tal, les digo, en la clase de hoy, exprofeso, es decir, de manera intencional, dije 10 cosas que son mentira. ¡Horror! Después de 20 hojas que hemos copiado, dice este señor que nos ha dicho 10 cosas que son mentiras. ¿Para qué se lo digo? Para que reflexionen sobre los apuntes. Porque si no, son como las señoras estas que están en los supermercados cobrándonos los productos, que le da igual el cliente, ellas van poniendo para que marque el precio y entonces lo van metiendo en las bolsas. No. Es decir, tenemos que ser más atentos con algunas cuestiones. Me gustaría que me dijeran qué es lo que le faltaría a un criterio a diferencia de la competencia. Una competencia, vamos a repasarlo, tiene esas 4 cosas. Y un criterio tiene una cosa menos. Los criterios. La finalidad, muy bien, sí, claro. Ustedes ya asistieron conmigo a alguna cosa de estas, me da la impresión. El criterio le falta la finalidad es la misma para toda la competencia. Lo que estamos trabajando son el resto de cosas. El saber hacer lo que queremos como finalidad de la competencia es lo mismo en el primero que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto. Pero, sin embargo, si ustedes observan, un criterio tiene un verbo de acción, pero es un verbo menor que el de la competencia. Tiene un objeto conceptual que es un objeto conceptual menor que el de la competencia. Y tiene una condición de referencia que es los cauces en los que yo quiero que el estudiante aprenda eso, haga eso, etcétera, etcétera. Pero que es menor que la condición de referencia de la competencia. Observen ustedes que la condición de referencia era considerando utilización de medios códigos, y aquí voy yendo desde requerimientos comunicativos, objetivos que persigue, a partir de infiriendo conclusiones, considerando los retos de situaciones, hasta llegar al final. Y lo mismo en el objeto, y lo mismo en lo que es el verbo de acción. Y a los criterios, el estudiante, como consecuencia de esos criterios, y para que yo le pueda evaluar, me tiene que entregar unas evidencias. Las evidencias son productos tangibles. Si ustedes observan ahí, hay 5 criterios y 3 evidencias. Yo recomiendo incluso menos evidencias. Una sola evidencia de largo recorrido que me permita a mí verificar que domina los criterios. ¿Por qué? Porque si no volvemos al modelo tradicional con otro nombre. Y le pedimos al estudiante 30.000 evidencias. Y al final, ¿saben lo que dice el estudiante? Bendito examen final. Bendito examen final. Me está pidiendo 30.000 evidencias que él no se va a leer y que a mí me está molestando en hacer. Yo tengo compañeros allí en mi universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, que cuando llega final de curso se muestran orgullosos de que su despacho esté lleno de 100 o 150 portafolios de los estudiantes. Entonces, esto es una situación como kafkiana. Él jamás se va a leer los 150 portafolios. Pero es más, el estudiante no ha hecho cada estudiante un portafolio. Lo han hecho 1 o 2, los demás los han copiado. Entonces, estamos haciendo perder el tiempo al estudiante y, sin embargo, el docente tiene que quedar muy bien, porque parece que si no tienes 150 portafolios, yo no los tengo, yo jamás en mi vida se me ocurriría algo de eso, pero si no tienes 150 portafolios de los estudiantes encima de tu mesa, es como si fueras de segunda categoría. Si tú no utilizas el vídeo todos los días, eres un docente como de tercera o cuarta categoría. Lo ideal es utilizar el vídeo todos los días con proyecciones. Es más, yo doy la clase así con mis estudiantes. Lo normal es que yo diera la clase con transparencias a mis estudiantes, que son como los apuntes de toda la vida, pero utilizando el ordenador. Porque el docente les va leyendo cada frase que pone ahí, como si fueran tontos los estudiantes. Entonces, incluso algunos compañeros escriben casi hasta el suelo, porque les viene corta la transparencia tradicional. Tienen muchos apuntes, muchas cosas que decir, y entonces se despliega por la clase todos los escritos. No, miren, no. Es decir, los estudiantes no son bobos. Los estudiantes, desde que uno entra por la puerta, saben el docente que está apareciendo allí. Los estudiantes nos van a intentar, al buen profesor le van a intentar engañar, pero jamás van a decir que es un mal docente o que no se ha preparado la clase. Son cosas distintas.
Es decir, son cuestiones que tenemos que cuidar mucho desde que entramos en un aula y desde que hacemos una presentación de la asignatura. Por tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que tenemos que pedir a los estudiantes es lo necesario, lo justo, nunca nada más allá de lo que tengamos que pedir. Con cada criterio tiene que haber una evidencia que comprobemos que evidentemente ese criterio lo domina, pero puede ser una evidencia para todos los criterios, puede ser un proyecto de investigación, donde la parte 1 sea del primer criterio y el estudiante solo tiene que entregar un proyecto de investigación, no tiene que hacer exámenes, no tiene que hacer aprendizaje basado en problemas, no, mapas conceptuales, mapas mentales, no. Tenemos que pensar muy bien las evidencias que se corresponden con los criterios. Y yo siempre recomiendo que sean evidencias de largo recorrido, que sean las menos posibles. ¿Para qué? Para que el estudiante, desde luego, no tenga que hacer multitud de actividades que, de alguna manera, lo que indica, si tiene que hacer muchas actividades, es que los criterios no los hemos hecho bien, no los hemos planificado bien. Porque si están bien planificados, sabemos cómo evaluar ese criterio. Y como ven, son evidencias distintas, eso sí. Se trata de que el estudiante nos pueda demostrar con sus diferentes capacidades, habilidades, destrezas, de alguna manera, que domina esos criterios. Porque volvemos otra vez a lo mismo, no hay una única manera de aprender. Tenemos que atender a la diversidad de los aprendizajes y la mejor manera es hacer una oferta variada, generosa, de evidencias para comprobar que el estudiante domina esos criterios. Hay gente que dice, entonces doctor, el examen no puedo hacer el examen tradicional. Claro que usted puede hacer exámenes tradicionales. ¿Quién ha dicho que no? Pero usted tiene que pensarlo y saber cuándo y dónde. Y lo que no puede ser es siempre examen tradicional, como lo que no puede ser es siempre mapa conceptual, como lo que no puede ser es siempre aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? O de alguna manera también a modo de resumen de lo que venimos viendo. Hay cosas aquí que yo creo que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven el desarrollo que yo les vengo haciendo, en una competencia hay objetivos, habilidades, destrezas y actitudes. ¿Por qué les digo esto? En una competencia bien construida está todo eso, y en los criterios lo vamos comprobando. Porque hay maestros que tienen como nostalgia de objetivos, habilidades, destrezas y actitudes. Es decir, en una competencia bien construida están ahí. Una competencia es más que un objetivo. ¿Pero qué eran los objetivos de aprendizaje? Si un objetivo no era nada. Es decir, a ver si ahora nos vamos a volver locos. Cuando yo decía que el alumno aprenda, pues eso era un deseo. Que el alumno domine, pues claro, yo estaba encantado yo con que el alumno dominara, pero eso era algo que de alguna manera planteábamos como un deseo. Eso luego había que conseguirlo. Pues aquí estamos en lo mismo. Habilidades. Hombre, yo creo que en el nivel educativo, lo de la habilidad, la destreza y la actitud, ¿qué quieren ustedes que les diga? Faltaría más que no las vayamos a trabajar con el estudiante. Pero incluso mucho más que eso, una competencia ordena las habilidades, las destrezas y las actitudes que si no irían cada una de manera individual hacia un sitio. En una competencia las integramos y las ordenamos. Por tanto, claro que están ahí habilidades, destrezas y actitudes, porque hay algunos maestros que se sienten como desnudos si no hay habilidades, destrezas. No, mire, ustedes están ahí dentro. Están ahí, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos, o a veces utilizamos como sinónimos, habilidades y competencias. No, no es lo mismo. No es lo mismo. La habilidad es una parte, la competencia es el todo. Por tanto, no podemos establecer esas equiparaciones, no son términos sinónimos. Y yo veo que la mayoría de la gente habla con mucha alegría de, no, porque vamos a conseguir habilidades y competencias. Es que no son lo mismo. Para habilidades seguramente no hace falta venir a la universidad, ni a la media superior, ni a la primaria. ¿Quién es hábil? Un mecánico. El mecánico que yo tengo es muy hábil, pero no es competente. Mi mamá es diestra en la cocina, pues sí, pero no es competente. Son cosas distintas. Por tanto, sí tenemos que tener cuidado con esta terminología. Pero, asumido esto, que tampoco requiere pues un ejercicio muy dramático, lo que sí podemos hacer es entender que lo que venimos hablando esta mañana es de cómo planear y hacer un diseño curricular pensado, reflexionado, sabiendo lo que hacemos desde el principio hasta el final, partiendo del perfil profesional, yendo a lo que es el problema. Continuamos después con la competencia. La competencia está formada por criterios y por evidencias. Y ahora viene, ya para terminar, porque yo no les quiero tampoco cansar mucho, todo esto lo vamos a trabajar esta tarde en cada uno de los talleres, pero lo van a trabajar ustedes, partiendo de su experiencia profesional, de su disciplina, vamos a ir
con un formato que se asemeja a lo que yo les vengo planteando, trabajando en los talleres estas cuestiones y, por tanto, esto simplemente es una introducción para que ustedes vean cuáles son las partes del modelo o del enfoque socioformativo que venimos trabajando. Pero viene la parte ahora, aquí estaría ya todo completo en este ejemplo, que es una competencia genérica, que es la de trabajo en equipo. Competencias específicas son las de un nivel educativo o una carrera o un ámbito profesional. Competencias genéricas son las que son comunes a todos los campos y a todos los niveles, que sería la de trabajo en equipo. ¿De dónde partimos? De un problema. ¿Cuál es el problema? La dificultad para realizar actividades cooperativas y llevar a cabo o establecer metas comunes, y la dificultad para asumir responsabilidades. ¿Cuál es la competencia? Ahí la tienen. ¿Cuáles son los criterios? Ahí están. Esto en torno a una competencia genérica, que son competencias comunes a varios ámbitos o a varios campos. Y lo que más les gusta a ustedes es lo que viene ahora, que es la evaluación. Lo de la evaluación. Esto sería un resumen, y aquí viene lo de la evaluación de competencias. Esto ahora es, bueno, doctor, usted déjese de esto del modelo socioformativo, usted me dice a mí cómo se evalúan las competencias. Eso me lo dicen ya ahora últimamente con mucha asiduidad. Déjese de rollos, doctor, que yo lo que tengo es que evaluar las competencias. Entonces explíqueme usted a mí esto de las competencias, cómo se evalúa. Bueno, pues vamos a ver si ustedes seguro que lo entienden, porque es muy sencillo. Pero a ustedes lo que más les gusta es esta parte. Miren, ustedes quieren esto, ustedes quieren la rejilla, y a ustedes lo que no les interesa es el rollo este que yo les cuento al principio, que a mí es lo que más me interesa. Es decir, ustedes lo que quieren es esto y esto, ¿verdad? Bueno, pues no se lo voy a dar. Lo que voy a contarles es la parte esta de aquí. Como están haciendo fotos y eso, pues les cambio así para que no lo hagan. Vale, bueno, bien, bueno, porque si no luego se quedarán con eso y no entenderán lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, yo les decía antes que esto de las competencias implica algo, es un cambio cultural en las instituciones. Y sobre todo, probablemente donde mayor énfasis hay que hacer en el cambio cultural es en el tema de la evaluación. La evaluación hasta ahora era una evaluación meramente cuantitativa. Cuantitativa. Es decir, lo que más preocupaba, o lo que primero preocupaba, para ser más exactos, era el tema de si aprueba o reprueba y qué calificación tiene el estudiante. Es más, ahora se están cometiendo verdaderos crímenes, porque como van a entender ustedes ahora, esto es como lo de Mafalda, en alguna de sus viñetas, como van a entender ustedes ahora, esto de las competencias no se inventó para aprobar o reprobar estudiantes o para ponerles una calificación, que se puede hacer, pero se puede hacer no al principio, al final del proceso. Lo importante aquí, como ustedes ven ahí en la definición, es que con la evaluación lo que yo hago es un juicio analítico, es un proceso a través del cual lo que se busca es determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios consensuados y en evidencias. Y me voy a parar aquí y luego continúo con la definición. ¿Qué es esto de establecer un nivel de dominio de las competencias en los estudiantes? Pues miren, esta es la parte cualitativa de la evaluación. Yo tengo que tener claro que con esto de las competencias, un estudiante no es que tenga la competencia o no tenga la competencia. No, esto no funciona así. Esto funciona en la medida en que es un proceso, no un producto. Es un proceso de aprendizaje. Lo que yo puedo decir es en qué nivel de dominio de la competencia se encuentra el estudiante. Es decir, no tiene la competencia, pero sí domina el 40% de la competencia, y cuando digo que domina el 40% es que sabe hacer, con base a los criterios, esto, esto, esto y esto. Y le falta esto, esto y esto. Y luego, a lo que tiene, le puedo poner un 5, o le puedo poner un 6, o le puedo poner un 7. Pero al final. Por tanto, hablamos de evaluación cuantitativa. Hay una parte cualitativa, que son los niveles de dominio o de desempeño de la competencia, y luego hay una parte cuantitativa, que es que yo eso lo puedo traducir a calificaciones, a números, a porcentajes. Pero lo que no me puede importar como prioritario es el número o el porcentaje, porque no puedo llegar al porcentaje si no hay unos niveles de dominio. Es así de sencillo. Y lo que evalúo son los criterios y las evidencias. Pues ahora ya sí les voy a mostrar algunas otras cosas.
Bien, entonces, ¿qué es lo que se trata sobre todo? Es decir, ¿qué logros tiene el estudiante y qué aspectos tiene que mejorar? ¿En base a qué? En base a lo que es el nivel de dominio de la competencia. Y todo eso a través de un proceso de metacognición permanente en los estudiantes. El estudiante tiene que saber, y lo va a tener muy claro y muy visible con este enfoque, cuál es el nivel más bajo de dominio de la competencia y cuál es el nivel más alto de dominio de la competencia. Y sabe cuál es el proceso a través del cual puede llegar de lo mínimo a lo máximo. Por tanto, eso requiere un proceso de metacognición permanente sobre qué es lo que tengo, dónde he llegado, por qué he llegado hasta ahí, qué es lo que me falta, cómo puedo llegar. Sobre todo, lo importante es que esto hace visible para el estudiante, para la sociedad, para la comunidad académica, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no lo puede hacer un docente y guardárselo en su carpeta. Esto tiene que estar, lo que es todo el diseño de las competencias del perfil de egreso hasta la evaluación, tiene que estar en la plataforma de la universidad, en la carrera correspondiente. El estudiante tiene que saber qué competencias tiene a lo largo de los años, cuál va primero, cuál va después, cómo. Todos estos procesos son procesos visibles, no son procesos individuales de un docente. Yo les decía que esto se construye como consecuencia del consenso institucional en esa primera aproximación. Hay que ofrecerlo al principio de cada carrera, es decir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pretende que los estudiantes de medicina, cuando terminen sus estudios, tengan las siguientes competencias. Competencia 1, esta. Competencia 2, esta. Competencia 3. Es más, la institución dirá, el nivel de dominio mínimo que consideramos que debe tener en cada competencia es este, este y este. Y ahí habrá competencias específicas y genéricas. Y luego el estudiante, una vez que ha sido evaluado de esas competencias a lo largo de todos los estudios, de todos los semestres, diremos, en la primera competencia que se le exigía este nivel, el estudiante tiene este otro. En la segunda que se le exigía este nivel, lo tiene. En el tercero, está por encima. En la cuarta, está por debajo. En la quinta, está por encima. Y luego habrá que ver si entre las que está por encima en el nivel de dominio y las que está por debajo, se puede decir que tiene el dominio de esas competencias. Pero ¿esto funciona así o no funciona? Esto no es para que yo, como docente, diga, tiene un nivel receptivo, tiene un nivel estratégico, porque los niveles de dominio que yo les planteaba son estos. Pero ojo, estos nosotros los hemos creado como un ejemplo, como una aproximación. Ustedes pueden crear en cualquier institución sus propios niveles de dominio. Ustedes les pueden dar otros nombres. ¿Qué es lo que me importa a mí? Me importa la parte esta que ven aquí. Cuando yo digo que el estudiante está en un nivel preformal, es que sabe o tiene nociones muy generales, que sabe algunos conocimientos, que tiene baja motivación. Nuevamente, ¿saben lo que estamos mirando aquí? Los 3 saberes. Aquí están los 3 saberes. Otra vez, dentro de cada uno de los niveles de dominio. Porque vamos a evaluar en base a los 3 saberes. Tenemos que evaluar los 3 saberes. Una competencia es una integración de saberes. Si yo le doy una oferta de enseñanza-aprendizaje donde integrar los saberes, tengo que evaluar los 3 saberes. Que a veces ustedes se quedan siempre con el conocimiento, porque llevamos ese lastre. Porque aún nos hemos olvidado de algunas de las cosas que hasta ahora nos han acompañado. Y ustedes solo creen que esto es para evaluar el conocimiento. Algunos incluso llegan al conocimiento y al saber hacer. Pero lo del ser, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta lo de evaluar el ser? No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir en una comunidad académica, en un mundo donde el conocimiento y el saber hacer cosas, como mucho, es lo que se valora. Y la parte del ser no se valora. Pero si estamos educando, ¿cómo no vamos a valorar el ser? Entonces seríamos una fábrica, no una institución educativa. Seríamos otra cosa. Entonces, aunque nos cueste, hay que hacerlo. Y en cada uno de los niveles de dominio, ustedes ven que hay indicadores de cada uno de los 3 saberes. Bueno, pues eso esta tarde también van a sufrir, entre esta tarde y mañana, van a llevar sufrimiento con esto del ser y con los 3 saberes, porque ustedes pondrán uno, se les olvidarán los otros, y entonces estaremos ahí pendientes de que no se les olvide. Estos podrían ser 5 niveles. Esta sería una rejilla, una matriz, porque lo hacemos en base a matrices. Es algo, lo que hacemos es una matriz de doble entrada, y lo van a ver esta tarde, donde lo que tenemos son los niveles de dominio de la competencia, donde están integrados indicadores de los 3 saberes, y a veces dicen, no, doctor, esto de las competencias es muy complicado. Miren ustedes, lo que yo les he contado hoy es esta hoja. Yo no les he hablado de más cosas que esto. Esto podría ser la hoja de un estudiante en una competencia, perfectamente.
Perfectamente podría ser la hoja de un estudiante. ¿De qué estoy hablando? De una carrera. ¿De qué estoy hablando? De un módulo, de una fase, de una competencia concreta. Estoy hablando de los criterios, estoy hablando de las evidencias, estoy hablando de los diferentes niveles de dominio, qué instrumentos he empleado, qué fecha se llevó a cabo la evaluación, qué ponderación le doy en cada uno de esos niveles. Y luego, lo más importante, que a veces nos olvidamos con todo esto. Miren, a mí lo que más me importa de aquí, ¿saben qué es? Esta parte de aquí. A ustedes les importa más lo de arriba, a mí me importa más esto de abajo. ¿Y esto? Con esto yo puedo decir, hacer una fotografía de un estudiante y decir, en tal semestre, en el día de hoy, que lleva a cabo la evaluación, el estudiante domina esto, es decir, tiene estos logros. ¿Cómo digo lo que domina? Porque veo cuáles son en cada uno de los niveles de dominio, dónde se encuentra en el nivel de dominio de la competencia. Como esto va en base a puntajes y en base a una puntuación, yo puedo decir que domina el 40% al final de la competencia. Luego los logros son ese 40%, que serán los criterios que se correspondan con el 40%. ¿Qué aspectos tiene que mejorar? Lo que le falta de acá, en función de esto de acá. Entonces, eso es lo que le falta. Y la retroalimentación, ahí aconsejo qué es lo que tiene que hacer. Miren, ¿qué me permite también este modelo? Pues que el estudiante no tenga únicamente que adquirir los conocimientos, las competencias, como ustedes quieran llamarlo, en un momento determinado en el tiempo. Las instituciones pueden establecer talleres, seminarios, para que los estudiantes adquieran esa competencia o esos aspectos que le faltan en momentos posteriores, relacionados con otra competencia. Es un proceso educativo desde el primer semestre hasta el último. A lo mejor no tiene la competencia en el semestre que le corresponde, pero la tiene al final. ¿Qué me importa a mí? Que la tenga al final. Eso es lo que me importa, que cuando salga por la puerta, como consecuencia del perfil profesional de egreso, yo pueda decir que tiene dominio de esas competencias. Pero significa reestructurar las instituciones educativas. Y sobre todo, ¿sabe lo que significa? Lo que decíamos al principio, que el secretario general de la universidad me pilló a traición, porque le hice un comentario ahí en corto, que dicen ustedes, y luego lo hizo público. Y ahora sí viene a cuento con lo que les voy a contar. Sobre todo, ¿qué significa esto? Que tenemos que romper la dinámica de mi clase, mis alumnos, mi materia. Si no rompemos esa dinámica, esto no sirve para nada. Es una mera cosmética. Los alumnos no son míos, el aula tampoco es mía. Y la materia no tengo título de propiedad sobre ella. Entonces, si en lugar de eso digo nuestra materia, nuestros alumnos, etcétera, etcétera, la cosa funciona bastante mejor. Porque, efectivamente, yo tengo la experiencia ya en España, cuando cambió la legislación educativa para adaptarnos a Europa, yo ocupaba un cargo en la universidad como asesor de mi rector en estas cuestiones, y todo el problema que tenían mis compañeros es si ya en el horario no iba a ir su nombre, si en el aula, en la puerta, no iba a poner su nombre, y si ellos ya no eran los titulares de esa materia. Ese era todo el problema que tenían. Pues mire usted, si usted basa esto de la enseñanza, de la educación, lo entiende usted como una apropiación, como un dominio sobre determinados saberes, que usted únicamente los puede impartir a una hora, los puede impartir en el aula y lo puede impartir a unos muchachos, usted se ha equivocado de profesión. Que eso es lo que le tenían que decir a todo el mundo cuando parece que para esto sirve todo el mundo, para ser docente. Pero sí, es una idea, no me diga que no, está muy extendida esa idea. Fíjese usted qué profesión más cómoda. Los muchachos siempre son más pequeños que yo, en edad y en conocimiento. Por muy poco que sepa yo, soy el que han dicho que es el profesor y por tanto tiene el poder. Y el poder significa decir si está aprobado o está reprobado. Créame que se han cometido tropelías bajo estos parámetros todos los días y en todos los lugares del mundo. Por ese concepto de apropiación, por ese concepto de dominio de los saberes. Cosa que no es verdad. Aquí se trata de compartir con otros. Es que yo lo que tengo que hacer es ayudar a ese muchacho a enseñarle cómo transitar en una hoja de ruta, que es una competencia, cómo llegar del final o del principio hasta el final. Entonces, eso lo hago con otros compañeros de mi institución, tengo que pensarlo con ellos, porque si no nos sirve una acción individual de un docente en base a competencias en una institución de 300 docentes, es una broma. Es una broma, no tiene ninguna eficacia, no ofrece ningún resultado. O son todos o no sirve absolutamente para nada. Es más, creamos en los estudiantes, cuando hay gente que sigue el modelo tradicional y hay gente que trabaja por competencias,
Yo, de verdad, créanme que los estudiantes tienen todos mis respetos, porque qué bueno que terminan bien de la cabeza. De verdad, son de una pasta impresionante, cuando cada docente les está contando la película de una manera distinta. Tienen que cambiar el chip y procesar la información cada hora de una forma distinta. Si eso no hay naturaleza humana que lo aguante, de verdad, créanme, son mucho mejor las acciones integradas, los modelos integrados, Claro, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué institución? Profesores, por ejemplo, en la universidad. Yo en mi universidad, bueno, pues en las reuniones, ¿ustedes conocen a algún docente de universidad que no hable, que no pida la palabra? Yo no conozco a ninguno. Aunque sean tonterías, tiene que decirlas todos los días. Y en las otras instituciones sucede lo mismo, pero tiene que dejar impronta de que es él, de sus proyectos de investigación, de lo que está haciendo, y entonces tiene que enterarse la comunidad académica. Es como lo de ser rico y que no se entere nadie, no sirve para nada. Hay que ser rico y que se enteren los demás que uno es rico. Pues aquí en la universidad pasa lo mismo. Si tú tienes muchos proyectos, tal, y no los cuentas, y todos los días no los cuentas, y no se enteran, no sirve absolutamente para nada. Y en media pasa lo mismo, y en básica pasa lo mismo, es decir, no es una cuestión únicamente de la universidad. Yo les pediría, por favor, que reflexionen sobre esto. No es complicado, esto requiere, eso sí, esfuerzo e implicación de los docentes. Ya hemos demostrado aquí, incluso en la UAM, muchas veces en nuestros talleres, que aquí se puede hacer, que la gente lo sabe hacer, que ustedes la mayoría de las veces son magníficos docentes, que no han tenido la posibilidad de conocer a lo mejor esta construcción teórica, pero incluso lo han llevado a cabo, sin saber que se llamaba así. Esa es una situación muy normal. Hay gente que ha estado trabajando por competencias sin saber que ha estado trabajando por competencias porque no conocía las definiciones teóricas. Y hay otras personas que no lo han hecho, pero tienen esa visión tan clara de su asignatura, tan clara, que es que en cuanto se ponen el tiempo que tenemos establecido, lo hacen perfectamente. Por tanto, yo les pido que desmitifiquen el concepto de competencias o de diseño curricular por competencias, que intenten, eso sí, ser curiosos, dejar un poco de lado los parámetros con los que hemos venido trabajando, que sean curiosos para escuchar otra oferta educativa, y yo estoy convencido, y mi experiencia me lo dicta todos los días, que es posible que ustedes lleven a cabo lo que es la construcción de competencias. Bien, es verdad que esto no es gratis, es decir, yo creo que no hay aprendizaje sino un poco de sufrimiento, siempre tiene que haber algo de sufrimiento, porque nos mueven el piso, nos están diciendo, y ustedes están permanentemente diciendo, y esto de la matriz es como las rúbricas, y yo les digo, pues no, esto no es como las rúbricas. Pero es que, doctor, se parece a las rúbricas. Sí, pero no son las rúbricas. Siempre, con lo que traemos, con el bagaje que traemos detrás, intentamos establecer comparaciones cuando son cosas a veces distintas, pero no pasa nada, es decir, nos vamos manejando ahí, vamos diciendo lo que es y lo que no es, pero yo no les podría, lo que vamos a ver esta tarde en los talleres, y ya con esto voy a terminar, para que los otros compañeros ahora les puedan ir de una manera más micro, analizando algunas de las partes del diseño. Esta sería la fotografía general de lo que vamos a hacer. Digo que no quiero entretenerles ya mucho más para que, puedan tomar un pequeño respiro, puedan volver a continuación. Sí quería terminar con ustedes, como empecé al principio, si me permiten, que es con también una reflexión metacognitiva final, que es algo que nosotros utilizamos mucho en muchas de nuestras conferencias o talleres, y es terminar de que ustedes entiendan, que yo sé que lo entienden, pero que entiendan que esto de las competencias no es solamente un cambio estético de hacer más cosas en el aula con los estudiantes. Hay la idea de que las competencias son más ejercicios prácticos, de que las competencias es que los estudiantes hagan ellos más cosas en el aula, o de que los estudiantes, o de que yo como docente utilice otras estrategias didácticas innovadoras, nuevas. No, eso no son las competencias. Lo que yo les planteo es que lo piensen de esta manera. Bien, es verdad que en determinados círculos académicos se plantea la idea de que un cambio en las formas de enseñar es lo único que se debe hacer cuando, ante las altas tasas de fracaso escolar, se plantea que la educación debe abandonar el modo tradicional y tener como base la formación de competencias. Yo ya les digo que no es eso, que no creemos que sea eso, que es necesario, primero, implementar un currículum completo por competencias y establecer la formación en base a módulos, a proyectos formativos, a secuencias didácticas o a otras estrategias integradoras. Y que sólo así podemos garantizar que las estrategias didácticas
se están aplicando para formar competencias pertinentes en los estudiantes. Por tanto, si me permiten, con esto construiríamos competencias en las diferentes disciplinas, y la siguiente tarea que hay que hacer es ver qué competencias podemos juntar con otras para ofrecer proyectos formativos o secuencias didácticas. Si nos quedamos en únicamente hacer nuestras materias en base a competencias, seguimos en el modelo tradicional, pero por competencias. Lo que hay que hacer es ahora juntar competencias de disciplinas afines para ofrecer a los estudiantes proyectos formativos o secuencias didácticas. Esa es la segunda parte de la tarea. Les agradezco muchísimo su atención, espero que les sirva sobre todo para los talleres, y estoy a su disposición en un tiempo breve por si quieren hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno. Tenemos un tiempo, gracias doctor García Fraile, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Tienen en sus libretitas una hojita, pueden ahí hacer su pregunta y pasarla a los jóvenes que están por ahí recabando esto. Quiero aprovechar un par de minutos para agradecer la presencia del maestro Enrique Gerardo Macías, quien viene en representación personal de la doctora Mireya Tejeda Rodríguez, es coordinadora estatal de formación continua de la Secretaría de Educación Pública. Maestro, un saludo a la doctora Mireya y muchas gracias por su asistencia y participación. Asimismo, a los directores de algunas dependencias que colaboraron directamente en la organización de este evento, que hicieron posible esta realización. A la Dirección de Educación Superior, doctora Angélica Valenzuela, muchas gracias. A la DGIE, la doctora Fabiola, por favor, por el conducto de personal que está acá, un saludo, agradecimiento, asimismo a Relaciones Internacionales, al maestro Alfredo de Bibliotecas, muchas gracias por su colaboración, y a todos quienes han participado en la realización de este evento. Esperamos las preguntas y respuestas, para que el doctor las conteste. Gracias. ¿Te puedes sentar, doctor? Sí, gracias. Miren, la primera pregunta, pues, es una pregunta que es un clásico ya cuando uno hace la exposición, es el tema de la evaluación de competencias. Dice la persona que pregunta si lo que se tiene en cuenta es el criterio del profesor o se tiene en cuenta el llevar a cabo una rúbrica o se hace construyendo rúbricas. No, miren, cuando yo hablaba de criterios y evidencias, ustedes ya vieron que no era el criterio del profesor, era el criterio de la competencia. Son cosas distintas. Yo desarrollo una competencia en base a criterios y a evidencias. Y el criterio del profesor aquí interviene bastante menos que en otros modelos. Si yo por cada criterio establezco los 5 niveles de dominio en una matriz de doble entrada y lo que hago es comprobar si el estudiante tiene eso o no lo tiene, el criterio del profesor, la verdad es que es menor criterio que en el modelo tradicional. Yo no voy a decir que esto sea la objetividad absoluta, ni muchísimo menos, pero es mucho más objetivo que otros modelos que veníamos utilizando. ¿Por qué? Porque yo tengo hecho el diseño de los diferentes niveles de dominio para cada uno de los criterios. Por tanto, no es el criterio del profesor, es el criterio de la competencia. Es el criterio de la competencia. Y en cuanto a rúbricas, ya les digo que no es una rúbrica, es una matriz de doble entrada. Es una matriz de evaluación con doble entrada. Se puede leer en horizontal y se puede leer en vertical. Se puede ver el puntaje en horizontal y se puede ver el puntaje en vertical. Con lo cual, hay una diferencia considerable con respecto a las rúbricas. Hay otra pregunta que dice: los criterios de desempeño se construyen de manera creciente, gradual, y por otro lado, inician de saberes conceptuales, luego procedimentales. No, aquí no hay un orden entre si primero lo conceptual, luego lo procedimental y finalmente lo actitudinal. Dependerá de la competencia. Las competencias
No son todas competencias donde lo que prime es el conocer. Las hay donde lo que prima es el saber hacer y las hay donde lo que prima es el ser. Tiene que haber competencias de los tres saberes, de la misma manera que en una competencia están los tres saberes y que tiene que haber criterios de los tres saberes. Pero no hay por qué empezar por lo que es lo conceptual. Yo les invito, y ustedes ven, la serie esta americana que es House. House jamás empieza por lo teórico. Empieza por un caso práctico de un paciente que tiene una serie de variables y a partir de ahí construye la teoría. Aquí se puede hacer lo mismo. ¿Por qué tenemos que empezar por lo teórico? Lo teórico es una forma de aproximar al estudiante, también es otra forma plantearle un problema. Utilizar la estrategia del aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia del ámbito médico desde los años 70 o del ámbito de la enfermería, donde muchas carreras en medicina están construidas como esta serie que estamos habituados a ver. Uno va a Boston, a algunos hospitales de Boston, y lo que ves por allí gente pululando, que están estudiando, que van a la biblioteca y luego tienen sesiones donde se reúnen para tratar o preparan casos en casa en la biblioteca y luego se reúnen para tratar determinados casos. Eso también se puede hacer aquí. Por tanto, no digamos que lo primero es lo conceptual, luego lo procedimental y luego lo actitudinal. Dependerá de la competencia, dependerá de toda otra serie de cuestiones. Lo que sí tienen que estar es las tres cosas. El orden dependerá de la competencia. En los aspectos a mejorar, tal, educación emocional para construir. ¿Qué opina usted? Es que no entiendo muy bien la letra, discúlpenme. En los aspectos a mejorar. Mira a ver si, Francisco, por favor, me ayuda si la veo ahora. ¿Qué tipo de estrategias didácticas pueden desarrollar actitudes basadas en valores académicos y cómo evaluar sus avances? Pues miren, nosotros tenemos algún libro sobre estrategias didácticas y me vas a permitir esto un momento para que ustedes, si necesitan alguna cuestión, pues lo puedan verificar. Les ofrezco esta bibliografía. Hay algunas estrategias que nosotros planteamos y en este caso perfectamente la metacognición y todo lo que implica la metacognición, sobre la que les va a hablar la doctora Nelly López luego después, como procesos de metaatención, de metamemoria, de metavaloración, viene muy bien para el tema de los valores académicos y el tema de la evaluación de avances. Les invito a que vean algunas de estas propuestas de estrategias didácticas. Las pruebas enlace, dice aquí que si las pruebas enlace evalúan competencias. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. De la misma manera que yo creo que las pruebas PISA evalúan algunas competencias desde una determinada perspectiva de evaluación de competencias. Bueno, pues yo creo que las pruebas enlace no están hechas para eso. Están hechas para ver sobre todo los dominios de conocimiento y algunas pequeñas hacer cosas en los estudiantes, pero poco más, poco más. No le puedo decir más que eso. Bien, en los aspectos a mejorar considero implementar educación emocional para construir el nosotros. ¿Qué opina usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con la persona que ha hecho esta pregunta. Siempre en la parte de la evaluación de la competencia, en la medida en que evaluamos también el saber ser, la parte del nosotros es una parte fundamental, el saber convivir. Yo siempre hablo del saber ser, pero es que yo creo, y no menciono el saber convivir muchas veces, pero es que seres humanos que no convivan con otros, es que no tiene ningún sentido. Claro que estamos trabajando el ser para convivir. Por tanto, el nosotros es fundamental. Hay muchas preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todas. Bien. Dice que un cuestionamiento que se le hace al maestro es su falta de interés por estudiar o por capacitarse. Considero arriesgada su opinión de que el maestro no necesita saber de marcos teóricos. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que sí tiene que saber de marcos teóricos, pero no todos los marcos teóricos. Yo creo que tiene que tener una noción de lo que son los marcos teóricos, pero evidentemente lo que tiene que hacer es conocerlos todos para ver qué puede aprovechar de cada uno y articularlos. A mí no me sirve que conozca todos los marcos teóricos si luego es incapaz de tomar una opción, y además una opción consecuente, y una opción pensada, y una opción reflexionada. No es un problema de conocimiento, es un problema de conocer para actuar. Por tanto, no es necesario conocer todos. Yo creo que es necesario llegar a poder tomar elementos de algunos de ellos para hacer nuestra propia construcción. Pero tampoco fue una afirmación tajante. Lo que estoy en contra es de, miren, para que ustedes lo entiendan, yo a veces
con algunos compañeros de universidad muy reputados que ustedes conocen, que tienen libros magníficos, dan conferencias o yo les oigo y me parece muy bien el discurso teórico. Yo a veces les digo, bueno, ¿y esto cómo lo llevamos a la práctica? Y ahí muchos se caen con todo el equipo. Normalmente lo que suelen decir en la universidad, oye, que yo soy un teórico, yo no tengo por qué saber, yo lo que hago es un discurso teórico y esto ya le corresponderá a alguien llevarlo a la práctica. No, mire, yo prefiero los taxistas, de lo que le ponía al principio, del cuentecito ese que les ponía, yo prefiero los taxistas en educación. Yo prefiero el que a fuerza de ensayo y error se va chocando contra todos los sitios. Yo prefiero esos, porque seguramente que al final tienen una idea de qué es lo que quieren hacer, lo que están buscando es el escenario para poder llevarlo a cabo, pero detrás estoy seguro que hay una reflexión. Yo prefiero un maestro que es capaz de aplicar determinadas cosas a aquel que conoce muchas cosas y es incapaz de aplicarlas. Esa es mi visión, es una visión muy personal, no tienen por qué aceptarla, tómenla únicamente como mi perspectiva personal, pero la vida me ha enseñado, sobre todo, a que a veces nos paramos, como decía Sabater, mucho en la pedantería pedagógica. Nos paramos mucho en lo que es la construcción teórica y no somos capaces de ofrecer desarrollos prácticos de eso que estamos diciendo o cómo se puede llevar a cabo esa teoría. El justo medio, si quieren ustedes, como decía Aristóteles, que es la virtud, ¿no? Entre una cosa y otra. Ni mucha teoría ni mucha práctica. Alguna teoría con aplicaciones prácticas a mí me sirve y es lo que me ha permitido poder hacerles a ustedes esta oferta que vamos a trabajar a lo largo de estos días. Hay algunas otras preguntas, por ejemplo esta, los exámenes estandarizados como PISA que se utilizan para evaluar la educación tienen un lado perverso. Si los estudiantes resuelven muchos exámenes similares, está comprobado que subirán el nivel de desempeño en el mismo. ¿Por qué se les da tanta importancia? Yo estoy de acuerdo con quien haya hecho esta pregunta. A mí lo de PISA no me obsesiona. Miren, en PISA siempre va a quedar primero Finlandia. Es decir, si aceptamos eso, mejor eliminamos los PISA. Son 4 millones de habitantes. Hay docentes con 10 estudiantes en un aula, o con 8. Tienen todos los medios a su alcance. Desde un ordenador personal, el Estado finlandés se ocupa de sus ciudadanos desde que nacen hasta que mueren. Créanme que no les gustaría vivir allí, ¿eh? Es aburridísimo. La tasa de suicidio es la más alta del mundo. Entonces, usted lo tiene todo desde que nace por ser finlandés, pero su capacidad de decisión para cuándo o cómo hacerlo es mínima. Es el Estado finlandés quien se encarga de decirle cuánto le quita de su sueldo, el 60%, y qué es lo que le da a cambio. Dentista, gafas gratis, educación gratis, pero usted no tiene ninguna capacidad de decisión en esas situaciones. Siempre van a quedar los primeros, y luego van a quedar los primeros, algunos del sudeste asiático, siempre van a quedar los primeros. Pero asumamos eso. Vamos a ver, lo importante no es decir, esas pruebas en Finlandia, el modelo educativo está estructurado y construido para responder de esa manera a esas pruebas. A un estudiante finlandés no le cuesta nada ese tipo de exámenes. A un estudiante español le cuesta muchísimo. ¿Son peores los estudiantes españoles que los finlandeses? Es que no saben la teoría. Los españoles saben muy bien la teoría de cómo resolver ese problema. Lo que no saben es resolverlo. Pero la teoría se la saben. Eso se lo digo yo. No tienen ningún problema. Lo que no saben es resolverlo. ¿Por qué? Porque en Finlandia, más que la teoría, parten de lo que yo les decía antes con el caso de House. Parten siempre de un problema, los maestros. Y entonces, a partir de ahí se va generando lo que son prácticas para resolver problemas. Pero eso no quiere decir que en México, en España, en otros lugares, los estudiantes sean peores. Es que lo que es la práctica educativa no está enfocada desde esa perspectiva a la resolución de problemas. Por tanto, a mí no me obsesiona. El tema de PISA me obsesionaría si yo viera que los estudiantes españoles no tienen el aparato conceptual como para poder resolver eso. Es un problema de práctica docente, de práctica en el aula, etcétera, etcétera. Por tanto, yo estoy de acuerdo con usted, a mí no me obsesiona esa cuestión, ¿eh? Por tanto, el día que empecemos a desmitificarlo y nos pongamos a trabajar en si el modelo que tenemos, si la práctica es la adecuada o si tenemos que adoptar otra, seguramente avanzaremos bastante. Mientras estemos de alguna manera sorprendidos por PISA, sorprendidos por Finlandia, la verdad es que no avanzaremos mucho, ¿eh? Bien, muchas más preguntas. Yo no sé si vamos bien de tiempo, es que no lo sé. Sí. ¿Qué diferencias, dice, encontramos
entre objetivos y competencias. Pues mire, creía que había sido yo muy didáctico, pero veo que no, lo siento. Un objetivo es un deseo que yo tengo de que el estudiante alcance algo. Con una competencia le estoy diciendo cómo lo podemos conseguir. Son cosas distintas. Entonces, bueno, yo soy muy crítico con las taxonomías y con la de Bloom. Creo que ha hecho mucho daño. Nos ha enseñado a que tenemos que de alguna manera desglosar lo que en la realidad no aparece desglosado. La taxonomía nos acostumbró a, de alguna manera, compartimentar cosas que a veces vienen entrecruzadas en la realidad. En ese sentido es en el que digo que Bloom nos hizo mucho daño, porque nos hemos acostumbrado a eso durante mucho tiempo y ahora entendemos muy bien lo del conocer, lo del hacer y del ser, pero a veces tenemos dificultades para entremezclarlos, para hacer una construcción donde los tres estén integrados, que es lo que es una competencia. A eso me refería con ese daño, que es un acostumbrarnos a pensar las cosas linealmente de una determinada manera. Pero ya le digo que un objetivo es un deseo de aprendizaje, una competencia yo creo que es otra cosa. Bien, algunas cuestiones más, pues me da pena no poder responderles seguramente a todas las preguntas. A ver, por ejemplo, tenemos aquí otra que dice que para trabajar con un enfoque socioformativo entiendo que debemos reestructurar la institución, pero ¿qué hacer en una escuela con resistencia al cambio en donde el trabajo en equipo o en academia es nulo? Pues en estos casos hay dos opciones. La primera es hacer como hizo nuestro Señor, que es predicar el Evangelio, y que esto sirve. Y luego la opción B, evidentemente, es que uno, desde la dirección, desde los cargos académicos, yo a veces siempre digo en estas conferencias, ¿dónde está el rector? ¿Por qué no ha venido el vicerrector? ¿Por qué no está el decano? En este caso no es necesario, ellos han estado presentes aquí y normalmente, en otros casos dicen, no, es que esto es cosa de docentes. No, esto no es cosa de docentes, esto es de toda la institución, desde el de arriba hasta la señora de la limpieza, pasando por los estudiantes. Esto no es que yo se lo doy un día a los estudiantes o lo pongo ahí en la página, no, esto tiene que ser visible y todo el mundo tiene que comprender, sobre todo administrativos y docentes, que tenemos que trabajar en la misma línea si esto quiere funcionar. Y las autoridades académicas también tienen que saber qué es un modelo en base a competencias y qué cambios implica, tanto culturales como operativos dentro de la institución. Cuando la mayoría de los docentes son resistentes al cambio, pues lo único que nos cabe es intentar convencerles de que ellos lo pueden hacer. Y yo no lo digo por decirlo, la mayoría de las veces lo pueden hacer, lo pueden hacer. ¿Cuál es el problema que normalmente tienen muchos docentes? Pues que le está usted quitando el tapete, como dicen aquí, y no le está ofreciendo ya desde el primer momento otro alternativo, sino que le está diciendo, te quito el tapete y vamos a construir otro. Y entonces muchos pues se encuentran como que les estás poniendo en el vacío, pero es un vacío coyuntural, es un vacío donde no se trata de eliminar todo lo que había hasta ahora. No me habrán oído ustedes decir que hay que dinamitar, acabar con todo lo que había hasta ahora. ¿Qué les he dicho? ¿Exámenes tradicionales? Sí, cuando corresponda. ¿Lecciones magistrales del profesor? Sí, cuando corresponda. Pero en una planificación pensada. No, como yo tengo también compañeros en mi universidad que a veces no se saben la lección y dicen, hoy les pongo un vídeo de una película. Hoy vi anoche una película que me viene que ni pintada para estos temas que no los tengo muy claros y los tienen allá los estudiantes viendo películas. Claro, con esto no funciona esto, porque la planificación es desde el principio. Y yo le digo al estudiante, en esa secuencia de actividades, cuándo va una cosa y cuándo va otra, y luego no la puedo cambiar, porque además está publicada. Y lo sabe todo el mundo. Claro, algunos docentes dicen, con esto me pillan. Otros dicen, no, esto no me gusta. Que me den mi libro de texto de toda la vida, me cierro en clase, los chavos no van a decir nada, les engaño allí un día tras otro y ya está. Con eso vamos tirando. Y luego hay otros que dicen, ya sé construir competencias, luego voy a dar las clases como toda la vida. Claro, esa es la otra opción. Por tanto, entiéndanme lo que les estoy diciendo. Esto no funciona que lo hagan 3, que lo hagan 5, que lo hagan 7. Lo que se requiere es un consenso o un acuerdo institucional. Funciona bien cuando son todos. Funciona peor cuando son la mitad. Y no funciona en absoluto cuando es uno. Ahora, también les voy a prevenir sobre otra cosa. Normalmente están apareciendo muchos libros con título de competencias. La mayoría son mentira. La química por competencias, tal. ¿Por qué? Recuerden la reflexión metacognitiva final. No se trata
de introducir ejercicios. No se trata de hacer que los estudiantes hagan más cositas en el aula. Se trata de hacer una planificación pensada de toda la secuencia y de todo el currículum en base a competencias. Y de esos hay muy pocos libros, de los otros hay muchos. Pero yo se lo advierto, porque a veces no entiendo cómo vamos tan mal cuando hay tantos libros en base a competencias. A veces no lo comprendo. Ni tantos expertos en torno a este tema. Incluso hay encantadores de serpientes, se lo advierto. Bueno, ustedes son muy listos y son adultos. Ustedes sabrán. Yo creo que lo podemos dejar aquí, si les parece. Y ahora, informalmente, si alguno tiene alguna pregunta, yo estaré por acá y encantado de contestarles a su disposición. Perdonen, una última cuestión, una mínima cuestión. Como me van a preguntar algunos, es decir, prefiero hacerlo en público, además no tengo ningún pudor, porque es una cosa que es mía. Si ustedes me preguntan un libro de los míos donde puedan encontrar esto de manera más desarrollada, lo que les he dicho hoy, pero de forma más desarrollada, hay un libro publicado aquí en México, en la editorial Pearson, que es el de secuencias didácticas, con el profesor Tobón, con el doctor Tobón y con el doctor Pimienta, secuencias didácticas hacia el aprendizaje y evaluación de competencias. Es un libro que está publicado acá en México, que es barato, y es un libro donde ustedes van a poder encontrar todo esto que yo les he dicho, con los cuadros correspondientes, incluso con alguna de esas transparencias, lo van a encontrar ahí, con muchos ejemplos en la zona central de los diferentes niveles educativos. Hay secuencias tanto de básica como de media superior, como de bachillerato, como de universidad, ejemplos concretos de todo el desarrollo de lo que les he venido contando. Entonces, si les parece, lo dejamos aquí, se relajan un poco para las próximas conferencias que les esperan y estoy a su disposición para cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Gracias.